con ustedes, amigos de IMAFA, compañeros todos, las personas que nos siguen por Facebook. Aquí les presento al doctor Alejandro Amaro con este tema científico que va a tratar en esta noche, en el día de hoy. Así que buenas noches y bienvenido a República Dominicana, Alejandro. Vicente, muchas gracias. Pues es un gusto y un placer poder compartir esta información con ustedes. De hecho, es la primera conferencia que voy a abordar en este tipo. Estamos iniciando, formalizando el Global Action for Research Integrity in Parental Alienation. Estamos formalizándolo a través de notario público. Ya tenemos el derecho del nombre internacional a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y a partir de la declaración de este grupo de acción, de este movimiento, pues contamos ya con la presencia del doctor William Bernet como presidente del capítulo de habla inglesa del Global Action for Research Integrity in Parental Alienation. Entonces, estamos iniciando este grupo con mucha fuerza porque creemos que le va a tener claridad al tema. Sobre todo eso es lo que deseamos, que el tema se vuelva transparente, se vuelva claro, que nos dé certeza a hablar del tema y que la información que ha circundado alrededor de pues si no es correcta, ir tamizando, ir filtrando esta información para que sobre todo los niños que se ven afectados en los procesos de separación y divorcio conflictivos, pues puedan ser apoyados a través de estrategias de intervención psicoeducativas y esto que llamamos alienación parental no se presente. Pues bueno, lo primero del tema es hablar y preguntarnos qué es la integridad científica. Y pues bueno, a partir de la Declaración de Integridad Científica que emitió la Cátedra UNESCO de Bioética y el Observatorio de Bioética, pues señalan que es una nueva concepción que toma la ciencia y tiene múltiples perspectivas, que es gobernanza, es decir, transparencia en las acciones de ciencia y gobierno, educación basada en la ciencia, es decir, que toda la sociedad pueda entender los principios elementales de la ciencia, una ética científica, lo que le llaman también open access, es decir, que toda la investigación científica pueda estar a disposición de la sociedad y de la comunidad científica internacional, cosa que a la fecha, pues bueno, tiene sus limitaciones con lo costoso que puede ser el adquirir un solo artículo. Incluye la perspectiva de género desde la ciencia, es decir, el empoderamiento de la mujer en la ciencia y todo lo que la mujer puede traer de bueno desde su perspectiva de género en la ciencia, así como un involucramiento de la sociedad. Es decir, la ciencia no tiene que, la actividad científica no tiene que estar alejada de la sociedad. Se constituye como una nueva reflexión bioética, es decir, es una renovación de la bioética, incluye buenas o mejores prácticas según sea la traducción, nace como un principio de la ética contrapuesto a una persistencia que ha habido sobre fraude científico y otras malas prácticas, y asume un significado propio, es decir, con toda esta cosmovisión nueva de la ciencia, se pretende que se renueve ella misma. Tiene distintas vertientes de estudio, desde una integridad científica con perspectiva etimológica, conceptual y funcional u operativa. Es decir,
ya en la práctica de la investigación, qué es una buena práctica y qué deja de serlo. La importancia de la integridad científica, pues bueno, la podemos resumir en esta lámina, que es una cita de la declaración de la Cátedra UNESCO, ¿no? Dice: las malas prácticas científicas no son un crimen sin víctimas e impactan negativamente en investigadores, participantes de investigación, instituciones, áreas de investigación, en el financiamiento, y consecuentemente terminan afectando a toda la sociedad. Entonces es fundamental iniciar a hablar sobre integridad científica. Los organismos internacionales que actúan sobre integridad científica, pues bueno, el que inició formalmente este movimiento fue la Cátedra UNESCO de Bioética alrededor de 1996-97. Se formaliza en la Universidad de Barcelona. Posteriormente, el COP, que sería el Comité de Publicación Ética, surge alrededor de 1999, y la Conferencia Mundial de Integridad Científica y el Consejo Global de Investigación nacen en el 2001 aproximadamente. Entonces ya tenemos unas 2 décadas de cristalizadas de integridad científica. Todos estos organismos internacionales han emitido lineamientos, han emitido documentos, declaraciones, y los más importantes son estos. Por parte de la Cátedra UNESCO, ya hemos visto las primeras diapositivas, son producto de este libro que encontramos en 4 idiomas, que es la Declaración sobre Integridad Científica en Investigación e Innovación Responsable. También tenemos la Declaración de Principios sobre la Integridad Científica, la Declaración de Singapur sobre Integridad Científica y las prácticas centrales o las core practices. Entonces son los documentos que al momento sintetizan la importancia de la integridad científica en todos los terrenos de la ciencia. ¿Qué efectos tiene la falta de integridad científica? Y pues bueno, en investigadores se ha visto que hay un doble efecto. Inicialmente, los investigadores que denuncian malas prácticas científicas son rechazados por su comunidad, pero posteriormente ocurre un fenómeno de boomerang. Las personas que incurrieron en el fraude científico por malas prácticas científicas, en algunas ocasiones, dependiendo de la gravedad de las faltas, pues pueden llegar a ser hasta inhabilitados. Los participantes de investigación y la sociedad pues pueden tener nefastas consecuencias al recibir tratamientos basados en datos falsos. Las instituciones pues indudablemente se ven manchadas en su credibilidad, y finalmente la sociedad inicia un proceso de desconfianza hacia lo que es la actividad científica. Entonces la empieza a ver con malos ojos. Un ejemplo que sin duda en este tiempo de la pandemia, del COVID, pues toca fibras sensibles, es la publicación de Andrew Wakefield, un médico gastroenterólogo, investigador londinense, que publicó en 1998 en la prestigiada revista Lancet este artículo, donde a través de un conflicto de interés intenta relacionar una vacuna triple viral con trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces,
el problema que había ahí es que había un conflicto de interés. Él estaba siendo beneficiado por un laboratorio dueño de otra vacuna que estaba por salir, de 5 componentes virales. Y cuando sale a la luz este artículo con datos erróneos, con datos fabricados, con datos falsos, la sociedad reacciona con un temor muy grande, pensando en que las vacunas podían ser las responsables del autismo en sus hijos, ¿no? Entonces, 21 años después, la Organización Mundial de la Salud señala que dentro de las 10 principales amenazas a la salud que hay en el mundo, pues la renuencia hacia vacunar es una de las prioridades, ¿no? Por el impacto que está teniendo en la salud pública del mundo. Entonces, pues digo, finalmente vemos en este tiempo donde se señala la esperanza en frenar este fenómeno pandémico del COVID en las vacunas, que hay muchas dudas. Es decir, la falta de integridad científica de hace 20 años está trastocando la confianza de la sociedad en la ciencia con las vacunas, ¿no? Entonces, se especulan mil cosas que aquí no vamos a tratar, pero es uno de los ejemplos sobre integridad científica. Finalmente, Lancet se retractó de este artículo. Andrew Whitfield perdió su licencia para ejercer la medicina en Reino Unido y hubo consecuencias importantes. El resto de los autores, en su mayoría, se retractaron del artículo, aceptaron que no tenían conocimiento exacto de lo que se estaba escribiendo, es decir, no tuvieron a la labor de revisar bien todo el proceso de la investigación. Y pues bueno, el resto es historia. De hecho, acaba de salir un libro maravilloso que se llama El médico que engañó al mundo, refiriéndose a este autor, Andrew Wakefield. De los organismos internacionales que señalé en un inicio, hay un organismo que se llama el reloj de la retracción o Retraction Watch, que ha hecho una labor muy importante. Está visibilizando y está apoyando a los distintos investigadores en integridad científica que solicitan a los editores la retracción de obras donde identifican que hay deficiencias metodológicas o construcción y fabricación de datos. Entonces, en esta liga que aparece en la parte de abajo de la diapositiva, se señala esto, ¿no? Que el conglomerado de revistas Springer retiró 107 artículos porque no se dio debidamente la revisión por pares. Algunos de ellos de la revista Tumor Biology. Por lo tanto, una de las consecuencias fue que Springer cerró su contrato económico con la revista Tumor Biology y a la fecha esta firma, este conglomerado de revistas centradas en Springer, han retractado más de 400 artículos. Entonces, vemos que sí hay consecuencias. De Retraction Watch también la semana pasada leí que se le retiró el doctorado en neurociencias a una persona que había falseado 90 artículos, no, información en 90 artículos, todos ellos ya los editores han retractado estos artículos, es decir, los han marcado como artículos con información falsa y sacado el índice de estas revistas. Entonces, hay toda una labor que hacer por transparentar la ciencia y eso es la integridad científica. ¿Qué ocurre en alienación parental? Pues lo que nos dimos cuenta es que en alienación parental no se ha tratado con la suficiente seriedad la integridad científica. Y en habla inglesa, en habla hispana y seguramente en otros idiomas, ya
es una gran cantidad de información que circula sobre este tema que no es precisamente cierta. Y pues bueno, primero veamos, ¿no? ¿Cuál es la historia de la alienación parental? Entonces, lo que se conoce con mayor divulgación es que Richard Alan Gardner en 1985 describió un fenómeno que él se percató que ocurría inicialmente en las demandas de divorcio conflictivo cuando había un rechazo injustificado. Y esta parte es muy importante. Rechazo injustificado es cuando no hay evidencia ni sospechas considerables de maltrato psicológico, maltrato físico, negligencia y abuso sexual infantil. Es decir, desde que nace el concepto de alienación parental, descrito como un síndrome por Richard Gardner, pues bueno, es un criterio de exclusión, es decir, debemos de estar ciertos que no hay ninguna clase de maltrato para poder pensar que se trata de alienación parental. Una parte interesante que debemos de reconocerle a Richard Gardner es que se adelantó 4 años a la Convención sobre los Derechos de los Niños, ya que él procura el derecho de los hijos a vivir con su familia extensa cuando se descarta cualquier clase de maltrato infantil. Es decir, el niño tiene el derecho a vivir en familia mientras estemos seguros de que no hay maltrato infantil. Lo identificó la alienación parental como un tipo de violencia y algo importante es que él recomendó el cambio de custodia solamente cuando los intentos terapéuticos y todos los intentos de los juzgados fracasaran. Es decir, era el último recurso, no el primer recurso. En términos muy generales, los puntos o la triada de la alienación parental es que una vez que se demuestra que es un rechazo injustificado, tenemos evidencia de que hay inducción del hijo al odio a través de estrategias de chantaje, victimización y manipulación. Que hay una denuncia de malos tratos sin fundamento y prueba por parte del padre que tiene la custodia y observamos que hay estrategias para la obstrucción del vínculo padre-madre-hijo. Es decir, también pueden haber padres que se empecinan por alejar a los hijos de sus madres. Es decir, no se trata de un problema de género, ¿no? Tanto padres como madres pueden incidir, afectar a sus hijos a través de estas estrategias. Y lo que vemos, ¿no? O sea, diversas fuentes, tanto en habla inglesa como en habla hispana, señalan que Richard Gardner y su teoría fueron creadas para encubrir a padres pedófilos, a padres pederastas. Por esa razón, antes de continuar yo mis estudios doctorales, antes de seguir con los protocolos de investigación que desarrollamos, me di a la labor de conseguir estos libros, porque los artículos que están disponibles en internet de Richard Gardner, pues bueno, no se observa que haya ningún dato sobre que su teoría sea para encubrir pederastas. Sin embargo, algunas fuentes señalan que en estos libros, en litigios de custodia infantil, una guía para padres y profesionales de la salud mental, o en histeria de abuso sexual, las historias de Salem, o en
falsas y verdaderas acusaciones de abuso sexual infantil. En estos 3 libros, pues bueno, hay diversas fuentes de información que señalan citas donde Gardner hacía una defensa, una apología al abuso sexual infantil. Entonces, conseguir los libros originales fue difícil conseguirlos porque ya hay pocos ejemplares, porque simple y sencillamente están ya agotados prácticamente y los conseguí usados. Ya uno es de 1986, del 91 y del 92. Entonces, afortunadamente los pude conseguir. Y en México tenemos este libro que se llama Utilización de hijos e hijas en el conflicto parental y la violación de los derechos del supuesto síndrome de alienación parental, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México del 2014. Ahí la autora cita, entre comillas, que Richard Gardner en la página 93 de este libro, del libro de custodios, de litigios de custodia infantil, dice, los niños son naturalmente sexuales y inician encuentros sexuales seduciendo a un adulto. Entonces, yo lo que hice fue tomar el libro original, ir a las fuentes originales y no nada más revisé esa página, revisé completos los libros, hice una revisión a fondo de los textos originales y pues me encontré lo siguiente. Dice, la realidad es que algunos niños inician el encuentro sexual, aunque son relativamente pocos, existen. Como se mencionó, esto no es una excusa para que un adulto se involucre. En consecuencia, no es una defensa justificable. Un niño puede a un adulto pedirle que le dé una pistola cargada. Esto no puede usarse como una excusa para justificar que el adulto le dé al niño un arma cargada. Y esto no en la página 93, como lo señaló Analía Castañer, sino está en la página 94. Entonces, hay una imprecisión terrible, hay una descontextualización del párrafo y incluso por muy bondadosos que seamos con la traducción, pues en absoluto es el sentido que Richard Gardner le dio a su escrito. De los 3 libros de Richard Gardner donde radica esta polémica, al revisarlos a fondo me encontré que hay deformación, mutilación y modificación de los textos originales que, de acuerdo al artículo 6º bis del convenio de Berna de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI, causan perjuicio al honor y reputación del autor, pues se le acusa infundadamente de que el concepto del síndrome de alienación parental es falaz y tiene la finalidad de encubrir pedófilos. Digo, Richard Gardner falleció en el 2003, entonces textos como este han proliferado tanto en inglés como en español. Y pues bueno, ¿qué encontré yo? Hacer un estudio de integridad científica en el libro de Analía Castañeda. Pues bueno, me fui a fondo en este libro y encontré que contiene 8 referencias bibliográficas con plagio mayor de Wikipedia en el borrador del capítulo 4, que es el que se observa aquí en la imagen, en la portada de ese artículo que se utiliza en un curso de la Suprema Corte. Esos marcadores que están ahí de plagio, que le llaman en Wikipedia placeholders, fueron eliminados intencionalmente para la versión final del libro, pues con la intención de simular que se consultaron fuentes originales. Aquí en esta lámina
pues bueno, ilustro como marco con amarillo del texto del borrador del libro. En este círculo rojo hago una ampliación donde se señala en inglés, que son este y otros marcadores que ahí se señalan, los llamados placeholders, que tienen las páginas de internet, incluyendo Wikipedia, y esto lo identifiqué a través de herramientas para la identificación de plagio por duplicado. Utilicé la herramienta Docode y Copylix. Entonces, en ambas herramientas encontré esto, lo que se me hace pues gravísimo, porque libros editados por el máximo órgano de justicia de la nación de mi país, de México, pues bueno, fueron un copy-paste de un sitio de internet donde pues quienes contribuyen no son expertos en el tema, ¿no? Y fui más allá. Es famoso este sitio de internet que es el Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence, cuya liga se encuentra ahí, y en una de sus páginas señala una revisión de las opiniones de Richard Gardner sobre pedofilia y abuso sexual infantil. Entonces, ahí hay 36 citas donde señalan que Richard Gardner en estas obras justificaba la pedofilia. Me fui cita por cita buscando páginas, y lo que encontré fue algo muy similar a lo del libro de la Suprema Corte de Analía Castañeda. Es decir, hay deformación, mutilación y falsificación de las fuentes originales. Entonces, violatorios al artículo 6 bis del Convenio de Berna de la OMPI. Entonces, son situaciones muy claras de que la intención de modificar la obra original y publicarla en sitios de internet o en otros libros, pues no es buena de fondo. Se utiliza con dolo para desvirtuar la imagen de un investigador, y pues por lo tanto me parecen situaciones pues muy delicadas, muy graves, porque lo único que hacen es meter en una nebulosa el tema, confundir a los profesionales, confundir a los psicólogos, a los jueces, a la sociedad en general, ¿no? Y pues bueno, vamos a hacer una revisión un poquito más allá, ¿no? Si nosotros encontramos un escenario de separación o divorcio donde están involucrados hijos, pues bueno, algunos de esos casos, dependiendo de las condiciones, los pueden considerar los juzgados y los psicólogos como divorcios de alto conflicto. Si en este divorcio de alto conflicto se identifica obstrucción de la convivencia, denuncia de maltrato sin fundamento y prueba, es decir, no hay evidencia y una inducción del hijo al odio a través de estrategias de manipulación, chantaje y victimización, pues bueno, ¿qué porcentaje de los hijos expuestos a esta clase de manipulación psicológica van a desarrollar alienación parental? Y aquí este investigador Ramírez nos señala lo que ya se ve en la práctica, que no todos los niños expuestos a estrategias de alienación parental la van a desarrollar. Del 100% de los hijos expuestos a divorcios de alto conflicto, donde se ha demostrado que no hay prueba de maltrato infantil de ningún tipo, y sí una obstrucción de la convivencia, y sí una manipulación, inducción al odio, pues las investigaciones más serias han señalado que el 25% de estos niños
desarrollarán alienación parental. Un porcentaje de ellos, cerca de lo que sería el 10% del global, desarrollarán formas muy, muy graves de alienación parental, lo que Richard Gardner señaló como síndrome en sus etapas graves, ¿no? ¿Qué le ocurre al otro 75%? Pues bueno, son niños que les llaman algunos autores niños colchón, es decir, escuchan la versión de un papá, escuchan la versión del otro papá, no se dejan influir mucho por ellos, conservan en mayor o en menor medida el vínculo o la imagen del otro padre, o el rechazo puede ser no completo. Entonces, y pues bueno, ¿qué pasa? O sea, si este otro 75% de los niños no desarrollan conductas de alienación parental, no rechazan ni vilipendian al padre no custodio, pues bueno, eso es bueno o eso es malo para ellos, ¿no? Entonces, diversos estudios, el más destacado por su complejidad metodológica fue el de Verrocchio en Italia, publicado en el 2016, y él señala algo muy interesante. Él aplicó en adultos en cuya infancia habían experimentado conductas de alienación parental, conductas alienantes por parte de sus padres cuando se separaron o divorciaron, y aplicaron una escala para medir conductas alienantes, una escala de maltrato psicológico, una escala para lo que es depresión y otra escala para ansiedad, rasgo y estado. Lo que encontraron fue que en todos los casos se correlaciona la exposición a conductas alienantes, maltrato psicológico, depresión y ansiedad como rasgo y estado. Independiente, porque además también midieron el estilo de crianza. Y la hipótesis de ellos era, bueno, si el estilo de crianza del padre alienador es de cuidado, impacta menos que si es de sobreprotección, en ambos casos teniendo conductas alienantes. Y lo que se vio es que no hay diferencias significativas, es decir, correlacionan exactamente igual en maltrato psicológico y ligeramente menos en depresión y en ansiedad, rasgo y estado. Es decir, finalmente el chantaje, la victimización y la manipulación, cuando no hay un por qué se retiren estos hijos, se obstruya la convivencia, se dé una interferencia parental, afecta en la etapa adulta a estos hijos. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de ese tema? Vamos a hacer una revisión muy, muy rápida, muy, muy rápida. Pues bueno, divorcio o separación, los casos de divorcio de alto conflicto, los 3 elementos que constituyen la alienación parental. Y pues bueno, Richard Gardner no fue el primero en describirlo. Parte de los eminentes investigadores de la escuela de Palo Alto lo describieron como lealtades invisibles ya en 1973. También Wallerstein y Kelly en el 76 lo describieron como niños rechazadores. Luego en el 85 con esta línea ilustramos que Richard Gardner le puso el nombre de síndrome, pero después Selvini y otros autores de la escuela también de familiar o sistémica de Palo Alto lo llamaron juegos familiares. Turcat lo llamó interferencia en las visitas. También Turcat propone el concepto de síndrome de madre maliciosa, con algunas pequeñas diferencias con lo que sería el padre o madre alienador. Jacobs lo llamó síndrome de Medea en el 98. Resistencias a las visitas lo llamó así Stoltz y Ney. Complejo de Medea, Adam de Polis lo denominó así en el 2003.
síndrome de la madre amenazada, también Klass, los investigadores hermanos Klass, polarización parental también es otro de los nombres que ha recibido, falsas denuncias de abuso sexual infantil, se ven incluidas a veces en los juicios y está inmersa también en el tema de la alienación parental. Walters también lo llamó dinámicas de rechazo y resistencia a las visitas, ¿no? Entonces, vemos que las descripciones que se le han dado no nada más es síndrome o alienación parental. Sin embargo, alienación parental es el término que mayor aceptación ha tenido en los diversos investigadores, sean de la concepción psiquiátrica o social psicológica o legal. Entonces, pues bueno, es el término que más se ha utilizado, es alienación parental sin la palabra síndrome. Y el doctor William Bernet tiene una propuesta de trastorno de alienación parental muy bien estructurada. Ahora, ¿qué ocurre, no? Vemos que la literatura, pues en realidad es abundante en habla inglesa, son miles de publicaciones las que encontramos. En la Universidad de Vanderbilt hay un reservorio de publicaciones que ha ido incluyendo el doctor William Bernet, donde ve que estas investigaciones tienen bastante calidad o fueron hechas en revistas revisadas por pares, ¿no? O indexadas. Del divorcio de alto conflicto, pues veíamos la triada ya mencionada. Y, pues bueno, ¿cómo reaccionan los juzgados? Pues los juzgados, al no tener certidumbre de qué es lo que está ocurriendo, y uno de los padres alega alguna forma de maltrato o todas las formas de maltrato, y el otro de los padres alega alienación parental o que simple y sencillamente él tiene una buena relación o la tenía antes de la separación o el divorcio y que algo está ocurriendo ahí que pues él no es un padre o madre maltratador. Entonces los juzgados ordenan una evaluación pericial. Si se comprueba que hay una manipulación, que hay una interferencia parental, pues bueno, se indica tratamiento por evidencia pericial y cuando hay una renuencia reiterada, cuando hay una negativa a recibir el tratamiento, cuando a todas luces se ve que hay una obstrucción del vínculo, pues bueno, algunos jueces, pocos en realidad, porque es un tema muy polémico, indican el cambio de custodia. Eso es lo que ha ocurrido o lo que ocurre tradicionalmente, pero se ha visto que las consecuencias son muy negativas para todos los miembros de la familia. Entonces, es cuando surgen los medios alternos. Y los medios alternos de solución de conflictos o de controversias han ido en aumento, increciendo, para evitar los efectos deleterios y tan a largo plazo, porque los procesos judiciales son de años, o sea, no son rápidos. Y los tiempos en los que los niños dejan de ver a sus padres pues son muy prolongados. Entonces, pues bueno, de la evaluación pericial fue una de las primeras cosas que hicieron los jueces. Ya señalábamos el tratamiento por evidencia pericial. Después iniciaron los tratamientos para la atención a la alienación parental. Hay unos programas muy complejos. Hay un estudio de revisión muy bueno hecha por Kay Templer que señala sobre 10 modelos de tratamientos que hay para la atención de la alienación parental, unos muy interesantes, muy complejos, con equipos multidisciplinarios, y esto solo cuando se demuestra la existencia, ¿no? También la experiencia fue que el cambio de custodia era muy dramático y empezaron a diseñar terapia de revinculación, es decir, procesos mediante los cuales de forma progresiva se
favorecía el reencuentro entre los padres y el hijo separado, ¿no? Pero se dieron cuenta que aún así esto pues ya era demasiado tarde, o sea, después de años en los que la conflictiva judicial progresaba, y han habido casos hasta muy lamentables en los que, pues bueno, hasta suicidio ha habido. Entonces, llegar tan lejos nunca, nunca, nunca en el tema ha sido la apuesta, ¿no? Entonces, la mediación fue uno de los aspectos que inmediatamente empezaron a surgir, es decir, el proceso judicial por sí es un proceso lento, es un proceso mm, adversarial, es decir, alguien debe tener la razón y si no es uno es el otro, ¿no? Entonces, donde se confrontan las partes. Entonces, se vio que el sistema tradicional judicial no abonaba mucho y empezaron estos procesos de mediación. Se capacitaron profesionales de la psicología, del derecho, del trabajo social para establecer mecanismos en los cuales se llevara a los padres a conciliar una vez que dejaran sus rencillas de lado y sin la intervención de los abogados litigantes. Al ponerse de acuerdo se podía eso llevar al juzgado y elevar a un acuerdo, ¿no? Entonces, eso se vio que despresurizaba muchos juicios, que hacía que las familias en corto tiempo dejaran la conflictiva de lado. Entonces, la mediación empezó a ganar mucha popularidad en algunos países, en algunos estados, en algunas municipalidades, dependiendo de la estructura de cada país. Pero aún así se dieron cuenta que había algunos casos que con la mediación tampoco prosperaban. Entonces surge también lo que es la función del coordinador de parentalidad. Y el coordinador de parentalidad es una de las figuras que más están previniendo el divorcio de alto conflicto y sus efectos deletéreos. Es decir, rápidamente lo que es las custodias, ya sean monoparentales o compartidas, hacen que la familia logre recuperar un equilibrio a través de la psicoeducación, a través del asesoramiento, a través de procesos de flexibilidad. Y una de las ventajas es que también que cuando el coordinador de parentalidad puede ir a los escenarios reales, es decir, al punto de encuentro, puede ir a la escuela, puede ir a las actividades extracurriculares, puede ir al parque, es decir, puede entrar al domicilio de ambos padres para cerciorarse de que las condiciones son las ideales para los niños. Y todo esto con base al interés superior del niño, al principio del interés superior del niño, ¿no? Entonces, esta figura, cuando ve que alguna situación está yéndose de las manos, pues bueno, notifica al juzgado y el juzgado con un poco más de autoridad puede hacer recomendaciones mismas que el coordinador de parentalidad puede checar, ¿no? Entonces, se ha visto que en los sistemas judiciales, como en algunas regiones de Canadá, la implementación de la coordinación de parentalidad, que además viene con toda un soporte legal, es decir, deben de haber artículos en las leyes familiares, en las leyes civiles que lo sustenten, les presuriza cerca del 90% de los divorcios de conflicto que hay en los juzgados, es decir, viene a solucionar una gran parte de la problemática. Y finalmente también un tema de última mano es terapia para el padre alienador cuando se dio un cambio de custodia y una terapia de revinculación para el padre alienador. Lo que se vio que llegaba a ocurrir es que cuando se daba el cambio de custodia y se dejaba con el padre que no había incurrido en malas conductas, pues bueno, se olvidaban del padre alienador porque pensaban que esto no podía ser revertido. Y se veían algunos casos que cuando se incluía nuevamente en el círculo de la familia del niño,
reincidía en conductas de alienación parental. Entonces, en la actualidad se están viendo terapia para el padre alienador y terapia de revinculación para el padre alienador. Es decir, el tema ha avanzado muchísimo en estas 3 décadas y fracción que lleva el tema. Sobre lo que encontré en mi primera investigación sobre integridad científica, pues bueno, este informe completo lo pueden encontrar en el sitio de ResearchGate. Esta es la Liga DOI y esta así es el análisis comprensivo de la sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 11 de 2016, que fue una sentencia que hizo la Corte donde descansó en literatura con escasa integridad científica como la mencionada. ¿Qué hicimos al percatarnos y al tener este informe completo? Pues bueno, informamos a UNICEF México en el 11 de diciembre del año pasado. Informamos a UNICEF México porque UNICEF México coordina junto con la Suprema Corte de Justicia un curso y en ese curso está muy fundamentado sobre lo que es este libro de Castañer, donde hay fraude científico. Y pues bueno, informamos a UNICEF. También dirigimos una carta al editor, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México. Eso lo hicimos el 21 de febrero de este año. Y lo que vimos es que no tuvimos respuesta. Es decir, simplemente estas autoridades dejaron pasar el tema. No sé si se quedó archivado. No, simple y sencillamente no hubo una respuesta. Y los editores, de acuerdo a las buenas prácticas y a las prácticas centrales de integridad científica, pues están obligados a responder sobre cartas al editor donde se informan malas prácticas científicas. Entonces, lo que vimos es que al menos no están al tanto de la importancia de lo que es la integridad científica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y UNICEF México, ¿no? Y esto es lo que señalábamos, ¿no? Desde el 2013, la Suprema Corte, UNICEF y ODI, pues bueno, que es un organismo para los derechos de la infancia, es una asociación civil que recibe fondos del gobierno mexicano y de UNICEF y de otros organismos, pues bueno, dirigen estos cursos donde se encuentra este fraude científico y además fueron diseñados también por la misma persona, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente hemos revisado este material y está completamente sesgado el tema de la alienación parental. Al percatarnos de que no había una certeza en el tema, al percatarnos de que no se le dio un trato lo suficientemente serio por parte de las autoridades en estas cartas al editor que dirigimos informando sobre este fraude científico, pues fue que decidimos constituir el Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, que es el movimiento de integridad científica en alienación parental en español y su declaración. En estas ligas que aparecen ahí con su liga DOI del sitio ResearchGate, ahí pueden descargar y ver completamente esta declaración, este Statement of the Global Action. Y refiriéndonos a lo que contiene esta declaración, pues bueno, citamos, nos centramos en los puntos fuertes de los otros organismos internacionales de integridad científica, ¿no? Entonces, de la Declaración sobre Integridad Científica de la Cátedra UNESCO, pues bueno,
ahí se señala en este documento que la integridad científica constituye una línea de investigación preferente que se ha convertido en elementos estructurales de las políticas y agendas de la investigación internacional. En la Declaración de Singapur sobre Integridad Científica, las instituciones y revistas deben de contar con procedimientos para responder a las denuncias de mala conducta y otras prácticas de investigación irresponsables. Es decir, la Declaración de Singapur señala que tanto UNICEF como la Suprema Corte deberían de contar con estos procedimientos para responder de forma seria pronunciamientos donde se señala errores en la integridad científica. Y la Declaración de Principios para la Integridad de la Investigación señala que las instituciones tienen la obligación de asegurar que la investigación que apoyan se realiza de acuerdo a los estándares más altos posibles. Entonces, teniendo como cimiento de la declaración del movimiento de integridad científica en la alienación parental, pues bueno, fue que entonces ahí señalamos a nuestros ojos cuáles son las consecuencias del fraude científico en alienación parental y solamente las vamos a enunciar. Una o dos vamos a profundizar un poco, pero bueno, en la declaración ahí las pueden estudiar, las pueden analizar, se pueden comunicar con nosotros para compartir sus impresiones. Y lo importante no es decir que este movimiento tiene la razón, lo importante es buscar la integridad científica en el tema de la alienación parental y el maltrato infantil para poder contar con claridad en el tema y sobre todo, pues poder proteger a la infancia de todas las formas de maltrato existentes. Y en nuestra declaración señalamos el estigma. Adulterar las fuentes originales para relacionar el síndrome de alienación parental con el abuso sexual infantil es la piedra angular del fraude científico en alienación parental, pues genera un alto estigma con gran carga emocional, pues produce una falsa asociación del tema con el encubrimiento de pederastas. Revisamos a fondo los libros de Richard Gardner y encontramos que por el contrario, en diversas partes o a lo largo de todos los libros de Richard Gardner, el cuidado para los niños es fundamental para este autor ya finado. Otro de los aspectos que encontramos es que se han producido y se están produciendo cada vez más campañas de desinformación, similar a lo que fue descrito como el síndrome de Uplavicit. Y pues bueno, hablando un poco del síndrome del doctor Uplavicit, pues bueno, fue una publicación que una persona que se dedicaba a investigar no tuvo el cuidado suficiente de citar un artículo, lo hizo como mucha gente lo hace a la ligera y pone al doctor Uplavicit como el autor. Sin embargo, Uplavicit es sobre la disentería en su lengua original y entonces pues bueno, confundió lo que era el tema con el autor, puesto que no dominaba el idioma, y se estuvo citando así a lo largo de décadas. Lo que estamos viendo nosotros es que es un síndrome de Uplavicit moderno, el que ocurre en diversos aspectos por el internet, las redes sociales, pero que también se da esto en el tema de la alienación parental porque no van a corroborar las fuentes originales. Es decir, citan la cita y a su vez la cita de la cita, lo cual se vuelve un teléfono descompuesto al final del tiempo. ¿Qué otras consecuencias hemos encontrado? Pues bueno, el tema de la alienación parental sufre de censura, se ha politizado, ha habido una involución legal, es decir, se ha legislado y luego se ha derogado esta legislación. Vemos que hay capacitaciones negligentes
violaciones a los derechos humanos de los niños, porque se maneja el concepto de la escucha respetuosa. Y eso es un súper tema en el tema de la escucha del menor. Ya está bien definido lo que es conceptualmente la debida escucha del menor, que es decir, darle su tribuna en los contextos adecuados, cuidando lo que son las características que deben de haber y el trato que se le debe dar de acuerdo a su edad y su desarrollo psicológico, pero se deben de contemplar todos los elementos que involucran un solo juicio, pues para ponderarlo en base a lo que es el principio del bienestar superior del menor. Un niño puede pedir que se le deje con un padre negligente y no por eso dejarlo con él, aunque tenga una gran afinidad. Es decir, un padre que deja al niño que coma lo que sea, que lo deja sin supervisión, que lo deja todo el tiempo con medios electrónicos y que puede ser el padre favorito para el niño porque lo deja hacer como plazca, pues no va a querer irse con el otro padre que pues establezca límites, que vea por su alimentación equilibrada, porque cumpla sus obligaciones escolares, porque no se exponga demasiado tiempo a pantallas, videojuegos que estén fuera de la edad de su desarrollo psicológico y demás. Entonces, no por eso un juez va a privar al hijo de un padre responsable y dejarlo con un padre que requiere modificar su estilo de crianza para brindarle mejores cosas al menor. Es decir, la escucha del menor no es una escucha textual y eso pues está centrado en lo que es una debida escucha. Y la escucha respetuosa, que es una escucha que se han inventado para atacar el síndrome de alienación parental, es para que se le haga caso textual al niño cuando a un abogado y a un padre no le conviene lo que dice, ¿no? Pero bueno, está implicado el fraude científico en alienación parental, en que se generan violaciones a los derechos humanos de los niños cuando en realidad pues lo que se quiere es lo contrario, ¿no? Que no se den estas violaciones. Una inadecuada interpretación de los derechos humanos genera desconfianza, discriminación, peritajes erróneos, juicios con craso error, cuando la jurisprudencia que se toma pues ya viene con vicios de fondo, donde se citan documentos alusivos al tema que no consultaron las fuentes originales. Es decir, la integridad científica es buscar las fuentes originales y también afecta en lo que sería el financiamiento y la calidad de la investigación. Lo que hemos apreciado es que el fraude científico en alienación parental se está constituyendo y en algunos lugares es el status quo del tema y lamentablemente esto a quien afecta es a los niños. La conformación de equipos de expertos internacionales y los distintos países deben de generar equipos de revisión para analizar el fraude científico que se está dando. Es decir, debe de haber ya debe de despertar los órganos jurisdiccionales, los órganos de justicia, los órganos gubernamentales para darse cuenta que hay una nebulosa en el tema y ellos deben de generar sus procesos de revisión. No somos nosotros nada más, todo mundo debe de voltear a ver el tema de la alienación parental y el maltrato infantil desde la nueva óptica de la integridad científica. Y ¿qué se tiene que hacer? Pues investigar y desarrollar estrategias para disminuir el efecto negativo que han tenido estas publicaciones. Se deben de generar políticas nacionales en integridad científica dentro de los sistemas judiciales, es decir, los organismos que en un inicio
mencioné sobre integridad científica, que llaman muy avanzados, eso demandan ellos en las instituciones de ciencia. ¿Qué necesitamos? Que para hablar de integridad científica, los órganos judiciales también adopten estas declaraciones, estos lineamientos en integridad científica que en todos los campos del conocimiento están permeando. Y fundamentalmente se deben desarrollar mecanismos de protección integral y progresiva para la infancia. Entonces, pues bueno, esto es lo que les estamos presentando, la parte de la información que viene en la declaración del movimiento de integridad científica en alienación parental, del Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, el nacimiento que estamos teniendo como grupo de investigadores responsables, y pues espero que dejarles a la mano esta información, que esta charla pueda ser de beneficio y sobre todo pues que podamos seguir investigando en beneficio de la infancia.